enseñaban a cómo jugar las carreras con esas cartas. ¿Ya? Se veía entretenido. A las carreras como este que ponéis como pero las sí, cuestiones- pero el como que es juego de tomar, ¿o no? No sé, pero supongo que sí, porque es bien azaroso, entonces tendría sentido. Sí. Sí, o sea, nosotros lo hemos jugado quizá en un contexto más decadente. Pero ¿Cuándo? este era un señor que hacía como una locución como de hipódromo, ¿cachai? Oye, ya te cacho. Porque recuerdo haberlo jugado, pero no contigo. ¿No fue la despedida de la Elisa Salina? Sí. ¿Veí? Sí, y creo que fue un carrete de cuarto medio, así como en la casa del Nacho Roja. así No, como una wea ahí así. yo no carreteaba. Estoy bastante seguro que fuiste. Al Nacho Roja, ni Sí. cagando. Sí, como una weá de cuarto medio o algo así, estoy muy seguro que sí. Margo, tienes un sí. botoncito rojo a la derecha, este de aquí. Con ese empiezas a grabar. Vamos a ver. ¿Apretó? Sí, Ay, vibró. y ahí estás. Estás grabando. Ay, ¿este Sí. es como mi seguimiento? Claro. Y de hecho nosotros estamos grabando desde la anécdota de las cartas, así que va a salir en el podcast que grabamos. Ya, está bien. Ah, espérate, ya está grabando. Sí, estoy grabando. Ah, así que ya. hace Entonces- 1 minuto y medio y la Margo está... Entonces, Nacho, ¿cuál era el tuyo? Rojas. ¿Sabrá el rechazo que tuviste al hablar del carrete en el que era mencionado él? No sé si escucho el podcast en Ignacio Ronda. Lo dudo mucho. Seriamente. Eh, Con cueva nuestros amigos escuchan el podcast. Como... El mago me dijo que era muy fan en todo caso. Sí, No, es que siento que el 80% de la gente que lo escucha sí o sí son todos amigos del Simón, ¿cachai? Como, no, pero... y sé que hay algunos compañeros de mi U que lo escuchan. A veces. A veces. Y está Yaretti, que es como Yaretti. en La, la carta campana... internacional Sí, pues es la campana de... ¿Cómo se llama? ¿El círculo de Gantt? de No, Ben. la campana de Bell. Gauss. Ah, ya, no sé. Ah, Espérate, ¿qué son cosa? muchos nombres alemanes y complejos. ¿Pero cuál? ¿El que es un gráfico? El que es un círculo? gráfico que son 2 círculos Ah, y ya, los- el diagrama de Venn. Es el Eso, diagrama de Venn. La ya. campana de Gauss y el diagrama de Venn. Ya. El Y diagrama, dije- eso. Pero Ya. se me pegó buscar agüita. Dale nomás. En todo caso, en nuestras estadísticas, ¿Ya? las Revisar cuales han en estado directo. ausentes últimamente porque, claro, nos tomamos un descanso. Sí, un Sí. descanso no voluntario, pero un descanso. Yo te diría que en general hay diversidad. Sí. Hay gente mayor de 60 años que nos ha escuchado, Wow. que nos ha escuchado. No, Emocionante. hay En algún gente- momento nos escucharon. en algún momento dijo, ¿sabéis qué? Estos cabros, mira, Igual la aplican. cacha, 54%, 54,5% público masculino y 45,5% femenino. Oye, puntos Wow. por paridad. Sí, Sí. Oye, súper bien. sí. ¿Qué te iba a decir? Alguien me dijo la otra vez como deberían ponerle video a su podcast y yo dije como sí, igual lo hemos pensado, es un desafío igual, como, pero lo hemos pensado y me dijeron, ¿sabes que deberían ponerse VTubers como modelos 3D? ¿No sabéis qué son ¿No? los VTubers? No. Bueno, Oh. tenemos la reacción en vivo Dale. de Margot Vera a lo que son los VTubers. Oh, qué chistoso. Son como básicamente como avatares de casi anime que se pone la gente en Twitch. Que ¿Eso lo es está... en Twitch? Ah, Sí. que ese mundo todavía no... Y como básicamente la gracia es que como reaccionan y hablan como tú mientras tú estás hablando. Que tienen reconocimiento facial, entonces te pones la cámara, ¿cachai? Sí. Ah, hagan un especial. Sí. Cuando Claro. vean una película de anime. Ujú. De hecho, estaría buena. Hablando de anime, el capítulo de Flow referenciaste Angel Beats Ujú. y me la vi de nuevo. Bueno, Solo porque la referenciaste. ¿tú viste Angel Beats? Vi, decirte Muy que me bien. acuerdo sería una mentira, pero me acuerdo que le comenté a una amiga que la estaba viendo que era fanática del anime y me dijo como, esos monos son muy feos. Y yo como, pero si Eso muy muy le encontraba como que feo. el dibujo de los monos era feo y yo como, ¿qué le pasa? Es que es como anime de poco presupuesto de los 2000. Es que sí, a mí me dio risa porque justo estaba hablando con alguien y dijeron como,
Sí, no sé, qué sé yo. Yo le dije, sí, me estoy viendo este anime, qué sé yo. Igual escucho el opening y como que me acuerdo, así que sé yo. Me dijo, ¿cuál es el opening? Y se lo mandé y me dijo, no te puedo tomar en serio. Porque la portada era como un mono chino muy feo. Pero... y muy Yo 2000ero. no sabría... ¿Puedes buscar Angel Beats para saber Voy. tener un momento Ratatouille? Sí, No, obvio. está bien. Y ahora estoy viendo Sakura Card Captor. Y lo estoy Ah, pasando tan bueno. bien. Sabéis que nunca lo vi. Yuquito. Pero- Yo habría tenido este póster cuando chico lo... Sí. Yo tendría ese póster Sí, ahora. ¿Qué igual estáis lo tendría, hablando, sí. Simón? Wea brillante. Para que cachen, porque hay gente que no lo ha visto y probablemente la lata a buscar. La chica figura de Angel Beats es una chica con el pelo blanco y ojos amarillos y alas de ángel. Para que cachí. O sea, es como la wea más anime de los 2000 Sí. que han visto. Se ve como Inuyasha si fuera mujer y ángel. ¿Sabéis qué pasa? Podría ser como de hecho, además que lo es, como las imágenes que ponen de fondo como en estas canciones como de Nightcore. Como esa wea. Como esta wea de Rockefeller Street y la wea. Como ese tipo de video. Ah, ya, sí. Sí. Siento que te estamos perdiendo. Lo siento tanto. Ya, verdad. No, tú estás en lo Perdón, correcto. sí, sí, Tú sí. estás en el lado correcto. Por de la favor, humanidad. voy a necesitar subtítulos. Ya. En general necesito subtítulos. Ok. Piensa que mi nivel de subtitulaje es como memes chilenos, videos clásicos. No sabría decirte muchos. Ya, nos fuimos Como, por el tema. sí, como persona como que debe Eso, mantener árbitro. la estructura, el orden aquí. Llevamos 8 minutos y no hemos mencionado siquiera algo de la película que vamos a comentar hoy día. ¿Qué película vamos a comentar? Bueno, y por supuesto, Valentín Bravo Simón Cofré. y Margot Vera. Margot Vera. Macook, a Sí. petición de mi mamá, dijo así Sí. como... No, estábamos hablando del podcast, de que iba a venir para acá, y me dijo como... pero tú ya apareciste en un capítulo, ¿cierto? Y mi hermana empezó a buscarlo y dijo, sí, mira. Y sale como Margot Vera y dije, no sé quién es esa. Y yo como, mamá, ¿qué te pasa? Y dice, es que faltaban 5 letras, es tan simple decir Macook también, como que se sintió ofendida. Me ninguneó porque no dije su apellido, así que Está bien. Margot Vera Mira. Macook. Ya, Margot está bien. Tamara, como mi mamá. Ya. Vera Margot Tamara Vera Macu. Sí, pues esto es como el comercial de Chocapic. Ahora vamos a decir nuestros nombres completos. Bueno, yo me llamo Valentín Emanuel Bravo Sol. Emanuel. Es un seudónimo. El nombre. Yo No, me mi llamo, nombre de verdad no lo busqué. Ah, Ujú. está bueno en todo caso. Yo me No, llamo mi nombre Censurado. Censurado. Te Censurado. contamos de la vez que el Simón dijo su número de teléfono y le cambió un número y yo adiviné cuál era el número y después lo sacó del podcast porque dijo, no, es que me doxiaste. Obvio que sí, pues, weón, no iba a revelar mi número. Ya, ¿sabéis qué? Voy a poner Tú solo el... dale. Sí, voy a hacer el... ¿Qué? Mira, tengo Hay muchas varias cosas que canciones decir, muy pero buenas. ¿qué canción en específico? Es que la música es un punto en el que yo quería hablar en esta película, de hecho. Ya, Entonces, ¿pero música original o soundtrack así? ¿qué canciones salen como de soundtrack? No me acuerdo. Sí. Según yo no recuerdo haber escuchado como una canción... Ya, entonces algo de la banda original de Mikey 17, la película que comentaremos hoy día. Muy buena. Así que 3, 2, 1. Sí. Muy buena canción. Qué bueno estuvo eso. Esto es buenísimo. Totalmente escuché esa canción. Mickey. Todavía la tengo pegada. Ya me... Qué rabia. Ya. Eh, Mickey 17. ¿Ya? Del director, el señor más grande que ha existido en este universo, Bong Joon-ho, Uy. Bong Joon-ho. que Qué es conocido por haber ganado el Oscar en su momento con Parásitos. ¿Tuviste Parásitos alguna vez? La vi. De hecho, por fin puedo decir, sí vi una película. Ujú.
del año 2019, pero que, a ver, Bong Joon-ho es de mis directores, no sé si favoritos, no sé, porque siempre hay algo como que las películas que me quedan más frías, me quedo frío con ellas. Ya. Pero me he visto toda su filmografía y es algo que aprecio un montón. Y también tiene yo te diría, una de mis top 5 películas favoritas. Y yo creo que es la mejor película del mundo, que es Memorias de un asesinato, Increíble. del 2003. Esa no la he visto. Oh, por favor, vela. Sí, es una de las películas que yo diría, porque tengo hartas películas favoritas, pero si me dijeran qué película veo antes de morir, que me falte, es Memorias de un asesinato. ¡Wow! But damn. Es una declaración Damn, boy. importante. Sí. Sí. Y entre tanto también tiene la gracia de Bong Joon-ho es que es un weón surcoreano, muy surcoreano. Entonces Mm, su filmografía oscila entre dramas, thrillers de gran naturaleza social. De hecho, la temática de la clase es algo que casi siempre está puesta en sus películas. he visto dos y están las dos, así que... Sí. Oscila entre ellos y entre películas de monstruos, La fantasía. kaiju, como... ¿En serio? Sí. 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 Y ambientalismo últimamente. Sus películas de monstruos son muy de... Siempre tienen un toque como ecologista, ambientalista, que es como crear estas como criaturas como quizás horrendas y por ejemplo en el caso de Okja no tanto, que es del 2017, que es un chanchito gigante, pero el decir como cuál es la responsabilidad del humano Ujú. en intentar convivir con estas criaturas y no tratar de herirlas como reacción primaria. Ya. Igual, ahora que lo pienso, más que ecológico, es como animalista, es como vegano. Es como vegano. No, pero como reconociendo a los animales y a otros tipos de animales, aparte del humano, como una vida igual de respetable. ¿Sabéis Sí, que en es volada que- me estoy yendo a la cresta con esta interpretación? Pero ¿sabéis que ahora que dijiste vegano? Como que yo dije, él tiene un tema con la comida, ¿o no? Como en sus películas, porque en Parasite sale mucho y acá en Mickey 17 también. O sea, como es como un tema como relevante la comida. Yo creo que una de las cosas que ha hecho a Bong Joon-ho como un gran director es como sus coexistencias en temas y justamente en la temática de la clase, la comida siempre está muy presente como una diferenciación de clase. Por ejemplo, y quizás en Mickey 17 está esta escena en que mientras la pobre sabandija que es Robert Pattinson come como filete, pero filete casi crudo, como... Una weá rarísima. Sí, a la como chica, digamos, La de buenos genes. sí, la de buenos genes, según nuestro amigo Martúfalo. Kai se llama, ¿no? Kai. Sí. Ella come, digamos... la comida es un factor que divide las clases populares de las clases altas. Claro. Y eso también está presente en Parásitos. En Parásitos está con el tema del olor, que es algo que pegó muy fuerte en su momento. El cómo el factor clase no es solo decir no es solo un tema de personalidad y no solo es un tema de contexto, es un tema de los objetos materiales que tienes. E incluso por eso es tan especial Bong Joon-ho en como encontrar esos detalles que Sí. es muy de observar la vida, de en dónde está esa discriminación real del clasismo. Claro. Creo que igual es algo la comida es muy importante para la cultura coreana. Creo que mientras te escuchaba pensaba que como una de las características, como tú decías, y es que representa muy bien y tiene muy presente la cultura de donde viene en todas sus películas. Quizá porque la mayoría son hechas en Corea, pero incluso las que no están hechas en Corea se siente como, no sé, yo lo veo y me parece que hay algo medio ruisiano en eso.
como que Ruiz era una persona que lo hacía con Chile, de tratar de agarrar, como tú decías, estos detalles culturales y usarlos en función de una narrativa. Y que es particularmente bacán hablarlo en Mickey 17 porque esta es la tercera película que hace en inglés y casi una las podría hilar como una especie de trilogía. Sí. Ah, wow. La primera es Snowpiercer del 2013, que es con Chris Evans. Ya. Que quizás es la que sale más, porque Okja yo diría que está directamente, Okja del 2017, que es la del chanchito, está directamente relacionada. Hay como un Bong Joon-ho verso. Sí. Wow. Como, pero las tres, digamos, diría que yo no diría que uno va a Bong Joon-ho por sutileza, ¿cachai? Pero cuando se adapta al público gringo, el weón va con todo. O sea, ya no existe el subtexto, bueno, en el... Es que diría tiene una cuestión casi media como rococó, así como muy como... Así como... Sí, en Snowpiercer, para criticar el capitalismo gringo, literalmente hace que todo el mundo se fue a un apocalipsis del clima, digamos, del cambio climático. Y entonces todos los sobrevivientes humanos viven en un tren. En un tren. Sí, está constantemente andando. Y en los vagones más hacia atrás vive la gente pobre y mientras va avanzando en el tren va viviendo la gente más rica. Ahora que lo pienso, todas sus películas en inglés son, bueno, Parasite es crítica, pero como que pareciera ser más evidente su discurso anticapitalista. Quizás un tema, o sea, porque también pareciera que los personajes, quizás puede ser este como fenómeno que cuando uno ve una película en un idioma extranjero, como que todos actúan quizá mejor de lo que puede ser en realidad solo porque hay una brecha como lingüística claro. Y cultural, aparte como que no sabéis cómo actúan las personas en otros espacios del mundo, pero parecieran ser como más caricaturescos los personajes de sus películas en inglés. Sí, de hecho en Okja, Jake Gyllenhaal hace un personaje que es básicamente un Carol Dance de la tele, o sea, un weón que tiene que como ser el anfitrión del programa donde van por este chanchito gigante. Y es una wea, es un monito animado. Es ver a Jake Gyllenhaal actuar de monito animado. ¿Sabéis que me debo ver más las películas de este sujeto? Es muy recomendable. Parasite me gustó muchísimo. Mucho, mucho, mucho. De hecho, recuerdo que me la vi solo y la disfruté así completa. Muy buena. Y Mickey 17 me gustó también mucho. Ahora creo que por razones como medias distintas, quizá. Pero es loco eso que dicen como de la caricatura porque, claro, es como que yo pienso como él viene de Surcorea, que es un poquito como una de las mecas más hipercapitalistas del mundo, ¿cachai? Y sin embargo sus películas sobre Corea son más sutiles, ¿cachai? Como quizás también reflejando un poquito como este nivel de complejidad como elevado, ¿cachai? Porque en el fondo todos los lugares hipercapitalistas un poco lo son porque les funciona, pero también porque es como el clima económico mundial, ¿cachai? Entonces, claro, si hay una película en Estados Unidos, entonces como ándate al chancho nomás, ¿cachai? Como déjala cagar. Y creo que ese espíritu se nota mucho, mucho. Creo que hay como un uso en particular de lo grotesco en Mickey 17, que es como mucho de eso, como siento en un espíritu casi relativamente similar a la sustancia, se me hizo en algunos puntos, como sin llegar al nivel de grotesco per se, como en lo visual, pero como en lo ácido quizás como del comentario, como muy literal. Bueno, quizás hablemos de qué se trata, que va a entrar como... Eso, sí, perdón. No, pero está bien, te hiciste la introducción, yo como que quedé así como ya, bien, bacán. Pero Mickey 17, del año 2025, la primera del 2025 que comentamos, es un señor, un chico, interpretado por Don Robert Pattinson, protagonista de la saga Twilight. Por sobre todo. Por sobre todo. De hecho, cuando dije que iba a ir a ver esa, mi mamá me dijo, esa es la que sale el cabro, que es el vampiro en Crepúsculo, ¿no? Esa.
Pero también es muy divertido. También es Batman. También es Batman. Y es muy divertido lo que Robert Pattinson odia a Edward de Crepúsculo. ¿En serio? Sí, Lo detesta. Lo detesta. Oye, hablando de películas de Robert Pattinson, quería ver El Faro. ¿El Faro, sí? Sí, El Faro. Hoy quería verlo mucho. Vamos. El otro día vi un clip. Ujú. Veámoslo. Y Robert Pattinson interpreta a este chico llamado Mickey, que la gracia es que en un intento de escapar de un mafioso culiado que lo va a matar, si es que no paga un dinero que él no tiene, Y que no apostó tampoco. no, se inscribe para participar en una expedición espacial liderada por Mark Ruffalo, que es un exdiputado que es básicamente Trump. Como... De hecho, una de las críticas gringas que le vi era como que la película se ponía en un futuro en el que Trump había perdido la elección y que ahí había como... hacía más sentido como el hecho cuando, no sé, el personaje que hace de Nacha le dice como, eres un imbécil, como por eso perdiste la elección. Como que parece un momento hecho un poco para que todos digan como, y en este momento solo era como... Claro, era como deseando un poco. Sí. Manifestando. Y en esa expedición él toma lo que se llama el rol de un prescindible. Que básicamente es mandado a morir numerosas veces en pos de la expedición y es básicamente revivido a través de esta máquina que funciona básicamente como una impresora de cuerpo humano. De persona. Como que si su almita fuera un chip que se puede poner en cualquier cuerpo. Un ladrillo. Un ladrillo. Y con eso sigue manteniendo sus recuerdos, su personalidad. Lo único es que su cuerpo de alguna forma es prescindible. Claro. Y nada, el pie forzado, digamos, porque todo esto es la presentación, y el pie forzado es que cuando todos dan por muerto una versión de él logra sobrevivir gracias a que unos bichos extraterrestres que lo habían mandado, digamos, a recolectar uno para la nave, lo salvan. Él llega a la nave y se encuentra con otra versión del mismo, interpretada por Robert Pattinson. La versión spicy. Spicy, totalmente. Sí. Me encanta Mickey 18, debo decir en todo caso. Uy, a mí me genera conflictos. ¿En serio? Sí, hay unas partes en las que su violencia me choca. Es como que a mí me gusta por eso. No, o sea, es que entiendo la parte de como la valentía, como la parte que le falta, digamos, al Mickey 17, que tiene 18, que está como... no sé, como es más irascible, pero no en un mal sentido. Al principio no se entiende que no es un mal sentido. Al principio se siente que es alguien violento por ser violento nomás, y después se entiende que es alguien como que exige justicia, que es más propenso a accionar ante sus emociones, quizás, que el Mickey 17. Pero antes de saber eso, hay momentos en los que... porque él golpea a Mickey 17 y cuando lo ve que no se está defendiendo por sí mismo y lo mira con una cara de odio, que no sé si es porque Robert Pattinson actúa bien, pero a mí ese tipo de irascibilidad me genera un poco de pánico, ¿cachai? Cuando se glorifica, después entendió el paso del tiempo, es como si al lugar no sé por qué parezco como si fuera conservadora a la derecha, eso no me gusta. No es como que no hay lugar para la violencia o condenarla, como no pensarla. Claro. Pero sí como me dio miedo de admitir. ¿Sabéis qué? Hay una temática con las películas que hemos visto, me he dado cuenta, que es películas de personas golpeándose a sí mismas, no siendo ellas mismas al mismo tiempo. Ah, real, ese es mi sello. Sí. mi aporte. Es que claro, yo dije así como me acuerdo como tú hablando de esa irascibilidad, me acuerdo cuando hablamos en La Sustancia. Entonces dije como, Sí. Es que bueno, también yo creo que parte del conflicto, y de hecho lo que más me gusta a mí, me interesa de Mickey 17 es el choque de personalidades de ti mismo. De hecho te muestran un poquito el origen de Mickey 18, de por qué es tan violento al principio de la película, cuando uno de los jóvenes que está a cargo se tropieza con el cable y se lo saca.
Que uno Claro. ahí entiende que Como que- probablemente le hizo un switch. Brillante. Ujú. Sí, sí. A mí me gusta por eso, o sea, porque creo que a nivel de personaje es como, aplicando el mismo literalismo que en la sustancia, es como que son la misma persona, ¿cachai? O Ujú. sea, como que la estructura de Mickey da para tener esas dos personalidades igual, ¿cachai? La diferencia es si te desconectan un cable o no, ¿cachai? Que siento que de por sí, ya psicológicamente, impecable. Pero además, siento que hay una crítica que se le suele hacer al capitalismo a nivel de sociedad, que dice que básicamente somos una sociedad que crea esclavos sumisos y perfectos o sociópatas. Son como las dos personalidades en las que podéis como tener alguna suerte de vida normal en el capitalismo, ¿cachai? Como, y desde ese punto de vista me resulta muy interesante, así como, como estas dos polos tan como marcados. Claro. No había pensado. Como esta idea de que uno es oveja o es Claro. pastor. Eso. Cla- Y yo creo que igual ahí como, porque ahí está la naturaleza del auto-odio, pero también Mickey 18 tiene, al final, parece tener esta personalidad violenta que no, digamos, no tropieza ante ningún objetivo. O sea, él se pone como objetivo matar a este weón de Mark Ruffalo y no parece en ningún momento arrepentirse. Y el único momento en el que duda, más allá del final, que después lo comentaremos, pero es matando a Mickey 17 porque sabe que no puede matarse a sí mismo. O sea, no es una... Creo que hay algo en ese como recordatorio constante, porque comparten misma memoria, Claro. de que al final ellos dos de alguna forma entienden cómo llegaron hasta allí. No se entienden entre ellos mismos, pero entienden qué parte, como sus memorias centrales, los llevaron por estas dos direcciones completamente opuestas. Ujú. Sí, como que siento que el personaje Mickey 18 en realidad... ¿Vamos a hacer como un resumen general de la trama o ya estamos hablando de escenas sueltas, no? Creo que démosle nomás. Ya. Hay una escena que en realidad para mí es la gran escena del personaje de Mickey 18, que es antes de que se va a matar a Mark Ruffalo. Que es de hecho esa misma escena que tú dijiste, que está así como, como que le va a pegar al Mickey, tiene como, como esta expresión como de agresividad así muy cruda, así. Y como que se va a golpear así y está literalmente como insultándose, así como, ¿cómo podéis ser así un weón tan indigno, ¿cachai? Y yo creo que, no sé, en verdad estoy proyectando yo. A mí me ha pasado, así como decir, ¡ay, Valentín por la chucha! Pero, pero eventualmente como que se sosiega un poco y se calma y le dice, no es tu culpa, ¿cachai? Y ahí, para mí, ese es el gran momento de Mickey 18, es como, ya, bacán, ¿cachai? En este momento este personaje pasa de ser como el odio, como muy, como desde la impulsividad a ser ya como algo más cercano a la dignidad, ¿cachai? Como de reconocer también que su propia debilidad es también una característica de cómo funciona toda esta manera, ¿cachai? Están psicólogos. Sí, perdón. No, pero está No, bien. sí sé, tranqui. No era depresión, era capitalismo. Uy, te juro, me vengo en esa onda, pero mal. Como, no, sí, pero dale, de ahí voy a hacer ese comentario que quiero escucharlo. Yo creo que, claro, hay una cuestión de... Porque creo que justamente no es sutil el que sea como un cuerpo, que la máquina haga la weá de la impresora, de como alejarse 2 pasos. Es claramente como como la lucha central, el arco de Mickey, es decir, no soy un objeto, soy una persona. Tengo una identidad. De hecho, esto no es el final, pero es el final, digamos, que la película termina con el título. Pero termina, saca el 17 y le pone el apellido Barnes para decir como este weón reclamó su propia identidad. Claro. Y que creo que justamente es lo que hablamos de Bong Joon-ho con como la falta de sutileza en sus películas más gringas, porque es como
básicamente hablar un poco de cómo estamos usando en nuestra sociedad contemporánea, capitalista, y todos los ismos que podemos sacar de Gómez Milla, que cómo básicamente estamos ocupando nuestras identidades, nuestros cuerpos también, en pos de, en este caso, una escapatoria económica, digamos, la sensación de que la única cosa que podéis hacer para salvarte de un problema económico es vender tu cuerpo. Y ponte tú, hay una escena muy bonita entre comillas, en que cuando está iniciando el proceso, está esta mujer como que es una dirigente de la empresa en la que están, que al Mickey le recuerda a su madre de alguna forma. El olor. Ay, sí. Del pelo. Sí, le Freud estaba saltando. Y claro, pero en algún sentido es la madre de él en su papel como trabajador, ¿cachai? En esta nave. O sea, ella le quita su identidad y le recrea una nueva. Y lo más violento es que le pide que se suicide para probar su fe en el sistema. Es duro. Y es duro porque es la idea de quizá la idea más pesimista de encontrar un trabajo en el capitalismo, pero es la idea de cómo una vez pases a trabajar, una vez pasas a hacer una vida útil para el empleador, básicamente te suicidas todo lo que venía antes de ti y pasas a ser una versión completamente distinta. Quizás también es el paso a la adultez de alguna forma, porque lo que vemos de Mickey en el planeta Tierra es la wea más infantil, pues la del weón que cree que los macarrones van a superar a las hamburguesas y está como con este polero. Sí. Entonces, como esta confianza tan incondicional en su amigo, que claramente un weón demasiado penca. Entonces casi es un coming of age, de alguna forma. ¿Tú decís? Wow. Porque es como esta transición a la adultez. Es que el personaje de Mickey 17 es extraño su inocencia, porque Robert Pattinson claramente tiene un cuerpo de una persona que no se ve infantil. Y aparte, incluso en la dirección actoral, como que fuerza una voz que es muy aniñada. Entonces no lo había pensado, me haría sentido que fuera un comic of age. Pero es raro, el comic of age siempre se piensa como procesos naturales de crecer, que en teoría ninguno es natural, ¿cachai? Ser una persona no tiene una guía específica. Claro. Pero se piensan como entornos sociales que son esperables, pero esto no pareciera ser como... Pareciera como que el capitalismo te quita las alas un poco por tener ese proceso, quizás. Entonces, quizás por eso no lo percibí como un coming of age. Pero sería choro pensarlo así. No, y creo que para irme también en esa volada, yo creo que el proceso de armar tu propia identidad es como morirte varias veces hasta que ya no, ¿cachai? Sí. Como que versiones de ti van muriendo, ¿cachai? Vais cambiando, ¿cachai? Y muchas veces como que uno dice como, claro, ese progreso es súper lineal, pero a veces hay periodos en los que uno tiene como momentos muy distintivos, ¿cachai? De hecho, es bien divertido hablar de esto con Simón porque con Simón nos conocemos de muy chico. Entonces, hemos visto como la diferencia muy notable entre esas distintas versiones y también los elementos constantes, ¿cachai? Pero claro, y me hace mucho sentido porque en el fondo que termine con la reclamación de la identidad, ¿cachai? Es como el primer gran acto interno de la adultez, ¿cachai? Que es como decir yo soy este y este es mi lugar, ¿cachai? Sí. Pero creo que igual hay una búsqueda como de que pareciera que hay una parte de nosotros que ha sido robada en general, ¿cachai? Pareciera que en Mickey 17, más que necesitar ser otra persona, debería... o por lo menos pareciera que el punto es que debería influenciar a las personas a su alrededor, volver a tener esta humanidad, esta inocencia. A mí me parece que la película, por sobre todo, es una película muy humanitaria. Ni siquiera antibélica, ¿cachai? Porque si fuera antibélica, como que
es distinto, a pesar de que hay una guerra, entre comillas, involucrada. Aunque yo creo que hay un punto antibélico igual Sí, importante, pero... pero yo creo que lo mismo que todas las películas antibélicas es una humanidad profunda, ¿cachai? Como que estamos haciendo que como que se nos olvidó que el otro bando también es una vida, que eso es todo el punto de las películas antibélicas. Entonces creo que, pero en este caso, ocupa como más que la guerra, ocupa todo esto, todos los espacios los construye a partir de ese punto de como de nos estamos olvidando que somos humanos, que no somos cosas. En todos lados está, ¿cachai? Y se agarra de... es como un popurrí, encuentro yo, de todos los comentarios que tiene sobre su visión del mundo en específico. Yo creo que, como todas las películas de Bong Joon-ho en inglés, una crítica muy dura al mundo occidental, yo creo. Porque el capitalismo es desde sus bases un fenómeno occidental, porque ellos tienen otra como visión, sin negar que Corea claramente es un lugar muy capitalista. Claro. Pero se siente un poco como eso, no sé, me recordó a Hayao Miyazaki con todas sus películas que tienen como esto, como que tú sabís que el loco hace películas que parecen dulces, pero en realidad está chato de este mundo, ¿cachai? Creo que, o por lo menos tiene críticas en torno a cómo hemos evolucionado como sociedad también, como que hay una añoranza a vernos como humanos en su película. No sé si es lo mismo exactamente, porque esta película tiene una crítica metida evidente, no es infantil para empezar, pero sí... no sé, como que me parece que agarró, no sé, es como si hubiera visto TikTok, todas las quejas que pilló en TikTok las puso en algún lado en el espacio. Entonces, como el tema, no sé, que lo hemos comentado, creo, que esta idea de que las mujeres ya no encuentran como parejas fiables a los hombres, entonces, porque por la historia de verlas como objetos, entonces hay como una dificultad un poco de congeniar los sexos, está presente. Todo el tema político de como de Trump y toda la crítica que hace a esta forma radical de pensar que no es muy como oculta tampoco, ¿cachai? Como que no es muy pensada, esto de que, bueno, de la pareja de Mark Ruffalo con Toni Collette, también que las estupideces que dicen se siente todo como un sueño terrible, pero que tiene un poco de bondad ahí entre medio y uno está pensando que ojalá que eso permee. Es tan reiterativo, parece que la sustancia, que están todas las escenas, que yo creo que por eso quizá pudo haber sido como... Porque la crítica no le fue bien en Estados Unidos o en general. Diría que, a ver, también yo creo que porque fue una crítica más o menos mixta en general. Yo creo que harto viene de las expectativas de crear esta como monstruosidad obra maestra que fue Parásitos y después como claro, la que se toma súper en serio Parásitos. Sí, pues, y la expectativa de lo que va a ser después. Y claro, como dijimos, las películas gringas de Bong Joon-ho tienden a tener esta cuestión mucho menos sutil, mucho más... Y quizá porque las películas de Bong Joon-ho la gracia es que tienen todo este contenido que hablamos y son súper entretenidas. Sí, pero sí. Las películas gringas en específico y tienen este ritmo dinámico, porque quizás sí, metiendo la cuchara en lo cinematográfico un poco, yo creo que uno se fija en los encuadres de Bong Joon-ho, se fija como en la forma en la que están montadas y un poco como... esta frase de mierda, pero la voy a decir, del cine en su forma más pura, porque es imágenes en movimiento. Siempre hay movimiento en los encuadres que está haciendo Bong Joon-ho. Y eso tiene un punto en el dinamismo en el cual se cuentan sus historias, sus narraciones. También ayuda harto a este como tono caótico. Sus encuadres tienden a tener muchas personas que no tendrían por qué estar ahí, pero pone a personajes como en el fondo, pero justo como para que sean solo sus cabezas, como hay una cuestión bien, una forma bien extraña en la que encuadra, pero que le da un estilo distintivo. Y que claro, yo creo que en ese sentido esperar de como el director de Parásitos, que para muchos fue la primera introducción a Bong Joon-ho se esperarían como una película en inglés con Robert Pattinson, quizás una cuestión menos
feel good, que para explicar a la Claro. gente es como el término gringo que se utiliza para películas que hacen sentir bien. Claro, final feliz. Sí. Claro. Ahora sabéis que debo decir que yo de Mickey 17 salí bastante amargo. Yo no ¿En salí ¿En serio? Yo, ¿sabes qué? esperanzado. Estaba pensando en que, claro, a mí también me encanta Winnie Pooh, entonces iba con expectativas. Eh, y es raro porque había visto un poco de la prensa que han hecho y como que se veían todos muy contentos, así como, como que parecía no había, las preguntas que le hacían no eran particularmente serias ni nada. Eh, y salí decepcionada un poco. ¿Mm? Encontré que a mí sí me pareció superficial en términos a los discursos que propone, como que los hace como no pareciera tener una opinión específica, más que como la weá está mala, como recordemos que somos humanos. La parte humanitaria está muy presente, pero como está tan presente también todas estas como líneas discursivas posibles, realmente nos hace cargo mucho más que del personaje, ¿cachai? Como que no hay, no, y está bien, no tiene por qué hacerlo. Pero parecía prometer eso, entonces a mí no me dejó una sensación de satisfacción completa, pero porque yo lo adoro, quedé muy contenta por él. Quedé así como, me dio la impresión de que es como, comparado con las películas más antiguas que tiene, que igual son densas, ¿cachai? O sea, no son densas, son lúdicas y son como muy entretenidas de ver, pero lo veía que ahí había un alma problemada, pues, ¿cachai? En Memorias de un asesinato, Sí. no sé si se traduce así, es como hay un desamparo con el mundo, creo yo. Y aquí... Y con Corea en particular. Y con Corea, sí. Que eso también creo que pasa más en las películas coreanas, ¿cachai? Que hay como como más conflicto con el tema, y aquí parecía que no hubiera conflicto. Es como el punto está claro, ¿cachai? Esto está mal. Y pareciera... A mí me pareció que podría ser visto incluso medio Barça, ¿cachai? Imagínate viniera a hacer un comentario de Chile y lo hiciera así de caricaturesco, al lugar que tiene razón, o sea, evidentemente, la guerra es estúpida, la forma de pensar es estúpida, como, y representa un lado del mundo que está muy claro, que no pone lugar a duda, como en otras, quizás en otras películas sí pone lugar a la duda de qué está bien y qué está mal. Aquí no es el caso. Entonces, Claro. Igual, y suele ser eso en las películas en inglés, creo yo, como que tiene una opinión bien estricta, y a todo esto suena, de nuevo estoy sonando como ultraderecha, pero no estoy de acuerdo con la opinión. Eso es lo que entiendo porque se siente una película menos... no sé, pues es que en el tiempo quizá perdure menos de lo que habla. yo creo que igual hubo harta notoriedad del hecho de que se retrasó hartas veces la película, su estreno, y yo creo que metieron tijeretazos del estudio. A mí me da esa sensación, por ejemplo, y me queda sobre todo esa sensación con la subtrama de Kai, que parece que se detiene. ¿Para qué está ahí? Es que yo creo, la parte que a mí más me gusta de la película de todos es el personaje de Nacho. Sí, es bizarro, ¿no? Como que cuando quiere estar con los dos Mickeys, uno piensa así como, ay no, ella no, pues ella era buena. Como que uno dice como que Sí, pareciera que iba a como hacer un que- comentario sobre que incluso para la persona que lo ama lo ve como un objeto. Yo de verdad pensé que iba a ir para allá. ¿Sí o Yo no? dije como, oh, esta cuestión Y debe eso, ser devastadora. Así y como... encontré muy choro que al final él reconociera que los ama a los dos y como que reconociera como algo humano también, que uno va a ver como un objeto un poco una persona. No sé, siento que ahí hubo algo quizá un poco más complejo. Yo creo que hay una sensación y que es como, porque estamos obviando el tema de la droga, Ah, verdad. pero cuando pasa esto de que ella está drogada de alguna forma, y yo creo que hay un cambio, yo también pensé que iba para allá, pero hay un cambio cuando ella se pega la cachada, cuando digamos, esta chica que también le gusta Robert Pattinson, que ¿Por qué no? ¿Por qué no te gustaría Robert Pattinson? Le dice como, ¿por qué no compartimos? Pues uno es para mí y el otro es para ti. Y yo creo que ahí Nacha se pega la cachada, como que se le va la droga y dice como, no, pues bueno, los dos son él y los dos son míos de alguna forma. Obviamente no desde un punto de vista posesivo, sino de como... Claro, de un reconocimiento. Sí, pues. De él. Y yo creo que... Nacha es lo máximo. Y que creo que la weá... Yo creo que hay una película sobre el amor que
que tijeretearon porque yo creo que la escena clave es cuando Robert Pattinson recuerda que Nacha en una de sus muertes de cuerpo que no le importaban a nadie porque iba a volver a reír, estuvo junto a él. Se metió con un traje y lo abrazó hasta que murió. Sí. Y la idea de que ella ama todas las partes de él, incluso las que él no entiende. Y yo creo que hay una película sobre el amor incondicional demasiado que está ahí, que me hace mucho más sentido con el personaje de Kai, como de que esta tensión de, oye, quizás cómo se va a compartir, qué onda, como qué va a hacer esta chica que le gusta a Robert Pattinson, como iba a ser más central y fue cortada, como que me da esa sensación. Encuentro que la película hubiera sido mucho más satisfactoria si se hubiera centrado, porque a mí también es una de las partes que me gustó más. O sea, de hecho me sorprendió que este personaje, que es un personaje igual, es un arquetipo. Hay personajes así, como de que son, que su quizá inocencia los hace ser propensos a ser utilizados, y eso es como algo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Pero siempre esa inocencia se juega completo, ¿cachai? Pero este es un personaje inocente que tiene sexo, por ejemplo. Y no es un sexo en el que estén abusando de él, es un sexo consensuado, es como no es no es inofensivo, pero no en un grado al que está como ese amor es real. Claro, incluso misionero estrictamente procreativo, es lúdico. Claro, lúdico. pero él, a pesar de que no entiende por qué, lo mismo, porque él también dice, no entiendo por qué Nacha se fijaría en alguien como yo. Solo estoy agradecido. Sí, pareciera que ese vínculo, también me gusta que se mantenga honesto, y yo en algún momento pensé como ya, vamos a usar la pareja, como que la va a perder, como que nunca juega con las posibilidades con las que se suele jugar con los intereses románticos. Es que creo que también cuando te describen esta relación por primera vez hay una cuestión bien de, claro, este sexo que tú decías que no es abusivo, pero sí es un sexo muy adolescente. O sea, ellos como que de hecho uno de sus juegos es como dibujar posiciones como en la UEA que termina y con ponerle el nombre. Sí, y termina con la talla de que es una cuestión central para el conflicto. Pero claro, es como quizás en este reclamo de la identidad que hemos estado hablando, también hay una ganancia del amor, como salir un poco de la adolescencia del amor y empezar a amar. No es que los adolescentes no se amen de verdad, pero obviamente hay una profundidad del amor a las cuales uno no accede hasta que uno es más adulto. Y que yo creo que es como... Estoy casado con el Coming of Age. Wow. No, es que sí, me está dando puntos. Es como su onda. Sí. Mira, es que no quieren que sepan la verdad. Oye, perdón, me quedé con este punto antes, pero explicándole a la gente que es un Coming of Age. Como, sí, un excelente género. Sí, es un género, digamos, en que la gracia es que es una transición de un periodo de una edad a otra más adulta. Eso es básicamente el arquetipo del género Coming of Age, que suele ser el adolescente pasando a la edad adulta. Entonces eso. Como cambio de etapa de vida. Claro. Pero eso, como yo creo que de hecho lo que menos me gusta de la película está en estos, como que siento que hay como tramas que van por un lado y como es desordenada. Es desordenada. Sí, a mí también me pasa que hay algunos elementos que siento que podrían haber sido más agudos todavía, como críticas más agudas. Pero es que ese igual no hay claridad sobre cuál es la película que es, porque creo que para hacer el punto sobre alguno de los que tocó, en especial después de Parasite, que es su película más famosa, que es así, pero calculada cada segundo en función a lo que quiere decir, esta es todo lo contrario, es muy desordenada.
Hay un crítico de cine chileno que dice que lo que refleja a un director es la película que hace después de que se gana el Oscar. Porque, y ponte tú lo decía con el ejemplo de Campanella, el director del Secreto de su Ojo, ¿Ya? que se ganó el Oscar, y la siguiente película que hizo fue Metegol, que es esta película animada argentina de los Taca Taca, ¿cachai? Como que un verdadero autor va a hacer la weá así como quizás que se le cante, Sí, porque... Y esto tiene ese identidad, siento yo, de alguien que ya, me gané el Oscar, me van a dar un cheque en blanco para hacer, voy a hacer esta idea que quizás es ambiciosa, quizás no está tan prolija, pero la quiero hacer, me la quiero sacar. Sí, y como tú decías, yo creo que igual harto de esa falta de prolijidad es quizá un poco el punto. De hecho, si es que cualquier cosa, si yo fuera gringo, como sentiría que la misma manera en la que está construida la película es una crítica. Como que dijo como, este es el cine que ven ustedes, ¿cachai? Como voy a hacer la misma wea desordenada que en ustedes, pero bien, ¿cachai? Como un poquito así se siente incluso. Sí. Sí, no, pero como ponte críticas que se podrían haber hecho más agudas, ¿cachai? Me faltaron momentos, por ejemplo, de vulnerabilidad de Mickey 18, por ejemplo, ¿cachai? Mickey 18 es como demasiado omnipotente casi, ¿cachai? Como... Es un objeto, lo trata como objeto el personaje. Claro, como, y también como en ese sentido, como también la crítica de como los hueones muy violentos son igual de manipulables que los hueones que son muy, como demasiado frágiles. Pero porque, y lo digo en particular porque hay un como un tópico, digamos, que creo que es muy común, que es como que el poder se sostiene cuando la gente que es sometida al poder se pelea entre ellos, ¿cachai? Y está esta cuestión que es como la ley de los múltiples, que es como básicamente esto donde se sustenta todo el conflicto inicial entre Mickey 17 y Mickey 18, ¿cachai? Que es como los convencemos de que tienen que pelear entre ustedes, ¿cachai? Y el problema se resuelve solo, ¿cachai? Como, y básicamente así se resuelve el conflicto también, hasta que Mickey 17 y Mickey 18 no logran convivir y como tenerse cierta apreciación, como que el conflicto es irresolvible, digamos. Bueno, en Parásitos también está eso, que desde el punto de vista del empleador, los trabajadores son fácilmente reemplazables. Y pasa con esta familia que está escondida abajo de la casa, que los echan y como llega esta nueva familia y como la gente rica ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando, ¿cachai? Como, porque es como esa cuestión de como hemos llegado a un punto en que los trabajadores son solo objetos. Claro. Hay una... la otra vez por la pega me tocó hacer como ver la entrevista a un Paco. Y el Paco, pero Paco como general, ¿cachai? Y los Pacos hablan de Big Paco. recursos humanos para referirse a los Pacos. De hecho, mi mamá, que es administradora pública, dijo que fue todo un tema el cambiar el recurso humano, que es algo que está en todas las empresas, a gestión de personas. Sí, fue toda una discusión que se tuvo que hacer para que no se trate como recurso humano. No, y psicología, UDP, legado crítico, lo que tú queráis, el ramo de recursos humanos se sigue llamando recursos humanos, ¿cachai? Como lo tengo que tomar el próximo semestre. Como... No. Pero sí, no, es cierto eso como del trabajador como objeto. Y que claro, que es como que se siente muy individualizado en Mickey, pero que siento que también es extendido como en esta especie alienígena, que cuando aparecieron yo no sabía qué tanto me gustó. Yo dije así como, no sé qué tanto me agrada que los aliens sean como una parte tan central de repente, pero de ahí como que me terminó de calzar y dije, ya bien, ¿cachai? Porque en el fondo son como un poco una antítesis de Mark Ruffalo, ¿cachai? Porque en el fondo Mark Ruffalo, que viene a representar como toda esta riqueza de la humanidad, ¿cachai? Tiene un poquito casi como, o sea, es como teatro y muerte, ¿cachai? Ese es su negocio, ¿cachai? Como que la gente que tiene que morir se muera y no los otros, ¿cachai? Y hacer teatro y que la gente se divierta, ¿cachai? De hecho, tiene un matinal que es muy parecido al de Hugo Chávez, como buenos días, comandante. Buenos días, comandante. Claro, ¿no? Y mucho de eso es como contrapuesto con esta especie de alien, porque claro, es como que la lógica de Mark Ruffalo es como, bueno, está este weón que se puede morir una y otra vez que se muera, ¿cachai? Contrapuesto a la lógica de los aliens, que es como secuestraron a uno y la especie entera lo va a ir a...
lo va a ir a rescatar, pero ni siquiera de manera violenta, ¿cachai? Yo siento que ahí hay mucho un paralelismo también a las movilizaciones sociales, porque es como van y es como que le dice, como que amenazan de vuelta, dice como no, los vamos a matar todos, y la gran amenaza es meter bulla, ¿cachai? Como Mm, son seres en gran medida inofensivos, ¿cachai? O sea, como claro, es una masa enorme de criaturas bastante grandes, ¿cachai? Pero no es como que tengan dientes enormes, ¿cachai? No tienen nada del lenguaje clásico, diría yo, del diseño de personajes, mm, que está orientado a la peligrosidad, ¿cachai? No tienen garras, no tienen dientes, tienen como unos tentáculos, pero esos tentáculos incluso son como chiquititos, tienen patas cortas, ¿cachai? Son mm. como criaturas tan evidentemente inofensivas, ¿cachai? Que es como que su herramienta es meter bulla, ¿cachai? Sí. De hecho, todas las convenciones de género como que van al lado inesperado de la película, encuentro. Sí, y siento que también es una cuestión un poquito triste, pero que es como una frase que lo he escuchado decir bastante, que siento que igual circula por este país, que yo creo que probablemente circula también harto en Estados Unidos, que es como que la colaboración y la unión y la amabilidad y la generosidad y todos estos valores que encontramos tan bonitos son cosas para la gente que los necesita, dígase, para la gente que no tiene, o si es que queremos ser más duros todavía, son valores de pobre, ¿cachai? Mm, Como, porque la gente que tiene plata no necesita mm, como colaborar, ¿cachai? No necesita establecer un vínculo, ¿cachai? No va a ir a salvar a un weón porque lo secuestraron, es como, bueno, que se muera, ¿cachai? mm, Y siento que es un mensaje que igual acá en Latinoamérica se hace bastante particular porque acá tenemos una cultura familiar muy particular, mm, ¿cachai? Como somos de establecer familia y familia grande, ¿cachai? mm. Como la familia nuclear incluye tíos y primos y etcétera, y los amigos de la familia y las parejas de los hijos y todos así, todos son familia, ¿cachai? Mm. Es cuático porque me acabo de terminar Succession y ¿Ya? como ver ese contraste, como no voy a spoilear, pero hay un momento en que un personaje llora y ese llanto es visto como debilidad y por lo tanto caga como todas sus posibilidades para el futuro, ¿cachai? Wow. Mm. Como Mm, entonces como es lo que decíais de la gente rica no necesitando mostrar emociones como que mm. cuático, ¿cachai? Como es Sí, realmente... es que necesitáis colaborar solamente porque necesitas colaborar, ¿cachai? Porque no tienes para sostenerte solo, ¿cachai? Dependemos de los otros, ¿cachai? Y yo creo que también, como me resulta particularmente curioso en eso que dijiste Succession, y con la idea de que claro, Bong Joon-ho es coreano, ¿cachai? Surcoreano, Mm. y como que pienso en como los otros grandes como elementos de exportación cultural coreana, y claro, es como que los doramas se sienten muy propagandísticos, ¿cachai? Como si los contrapones de esa manera, Uy, yo ¿cachai? tengo tantos comentarios sobre el Como... fenómeno de los dramas. Voy a recapitular porque se cortó el audio un segundo. Ya estaba hablando de que los dramas se sienten medio propagandísticos, ¿cachai? Si como los contrastáis con Parasite, porque claro, es como tan evidentemente como la trama del dorama, ¿cachai? Y pienso yo también de los manguas, que me he leído algunos, ¿cachai? Como que tienen como una figura tan central, como un arquetipo de hombre tan particular y como una posición respecto Mm. al dinero, ¿cachai? Y también hay todo un tema con el lugar de la mujer en eso, ¿cachai? Como se siente muy propagandístico, así como Surcorea es el lugar más bacán del mundo, donde Mm. los hombres son Sí. apuestos y millonarios y las mujeres son sumisas y bonitas, ¿cachai? Como un poquito así. Y después está Bong Joon-ho que dice como, esta weá, vale pico, así Mm. como... Ay, no sé, es verdad eso de los dramas, pero también encuentro que hay algo lindo, quizá yo lo romantizo, ¿Mm? porque como Chile no tiene memoria, me pasa que a veces añoro un poco como estos elementos de tradición pasada, ¿cachai? Como de conocimiento de que, no sé, pues, cuando una abuela te dice como hay que cuidar la plata o te dice algún refrán, ¿cachai? Que son como estos Mm, consejos para la adultez que estamos en una época en la que está todo tan eh, en pugna, como todos los como consensos sociales están tan en pugna y con un sentido, ¿cachai? No es absurdo que de repente la guía, la transición a la adultez, por ejemplo, se vuelve mucho más difícil porque ya no hay personas en mm, que confiar. Y es verdad que los dramas tienen esto como una mirada muy estatal sobre sí. promover valores,
que está muy presente. Y también es gracioso, yo lo encuentro, me recuerda un poco a la época de como de oro de TVN, que como que uno podía explorar como distintos espacios de Chile y decía como, wow, deberíamos ir a la costa o irnos al mercado, como que romantizaba Claro. los espacios de Chile, que en Sí, eso po. yo creo que hay una promoción cultural Sí. que es buena, Sí, igual es lindo, sí, pero es cierto. es confuso, pues, ¿cachai? Como Mm. en Corea hacen mucho esto de como promover distintos oficios, entonces como tienen una, no sé, pues hay un drama en la que el personaje principal hace como, es como una química que ve, que trabaja en suplementos alimenticios porque ella tiene una cultura de como de hacer alimentos envasados y como producción de ese tipo muy grande. Entonces dije como, qué bacán como que pongan a un personaje que hace este tipo de oficio, ¿cachai? Como, es verdad que los roles de género sobre todo son temazo ya, Sí, po. y que eso no va a salir en la televisión pública, pero, pero en fin, ese era todo Claro. mi No, lo paréntesis encuentro con los bacán. dramas. No, es cierto que hay No, algo bonito también. sí, sí. Pero, En que aparece, también se preocupa mucho de que aparezcan personajes de todas las edades, ¿cachai? Hay algo de cómo generar un retrato de una sociedad completa, lo más amplia posible. Claro. Y es que por eso digo que tiene como un toque propagandístico. No Sí, digo que lo sea es. malo, ¿cachai? Necesariamente como bacán, como poder subir como, no sé, la autoestima nacional, supongo, ¿cachai? Ahí Pero, es otra conversación, como es el claro, nacionalismo algo bueno o malo. claro, es que es el tema. A mí el nacionalismo no sé si me late mucho. Pero creo que no igual- está mal que te guste tu país tampoco. No, sí, y yo creo que igual también tiene que ver con que tenía los locos al norte, ¿cachai? Como Claro. que necesitáis como formar una identidad Sí. nacional Sí, si estáis con sí, los... muy importante con Norcorea. Sí, Claro. vos, como... Y también por eso tanto el tema de la guerra, también de la humanidad, o sea, de recortar. Ellos deben tenerlo muy pendiente también. Sí, ahora sabéis que en eso de los locos del norte, como que igual siento que hay algo como de no querer hacerse cargo. Es como ya, así como. Como no me voy a responsabilizar del otro lado de la isla, ¿cachai? Como, Sí, yo creo que igual el exceso de como estimular una fantasía de lo que puede ser la vida cotidiana, citadina, que tienen como todos los dramas, que tiene como Corea en general, como de somos una metrópolis en la que todo está bien, todos se tratan bien, como esta fantasía. todo está También normal. creo un poco que es como para compensar como, pero puede explotar en cualquier momento, como creo que hay Claro. una mentira que se tiene que reforzar. Claro. Wow. Tú querías hablar de la música, me quedé con esa... Sí. Se me. Ya, ¿Cómo me paso quedé? muy a segundo plano. ¿Cuánto rato de podcast llevamos? Más de una hora. Ya, pero está bien. No, no. No, por favor. ¿Qué te iba a decir? No, de la música me gustó mucho. Bueno, el compositor es el mismo de Parasite y es preciosa la música. El soundtrack de Parasite ya es muy lindo. Este me gustó más. Como, porque tiene una influencia romántica muy importante y que va mucho a eso que decías tú, como que hay una película sobre el amor ahí adentro que quizás se perdió un poco, ¿cachai? Pero los temas son de un romanticismo tan intenso, ¿cachai? Estoy hablando de romanticismo no solo en el sentido como de lo romántico, Del como amor. del amor, ¿cachai? Sino como del periodo romántico literal, ¿cachai? ¿Ya? Como del periodo de la ensalzación de la emoción, ¿cachai? Eso es el romanticismo, básicamente, ¿cachai? Y siento que es un complemento muy lindo y con contrapunto también como para toda esta frialdad como sci-fi espacial gris, ¿cachai? Y este planeta como tan frío con esta música tan sentimental como cálida, ¿cachai? También muy clásica, que tiene como este aspecto como muy sublime, como muy noble, es muy rica de escuchar. Y el tema de los créditos me dio risa, porque es como un chiste, de hecho, casi. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Parte como con una orquesta así súper bonita, y de hecho yo recuerdo y dicen, oh, sí, como qué linda esta cuestión. Así. Y después pasa como a una cuestión nada que ver, así, como una cuestión que suena casi ridícula por contraste. Entonces yo dije como, ese es el espíritu de la película. ¿Cachai? Como, Sí. Hay como, claro, como que los temas son muy solemnes, ¿no es cierto? Como que de la humanidad del futuro, lo que es la seriedad que tiene también la ciencia ficción, pero el tono de la película es como, no es eso, Es que hay como un collage. yo creo que es como un poco, no sé, pensando en el ejemplo clásico de ciencia ficción, que es Blade Runner, que es este mundo frío,
que también trata temas de la humanidad. ¿Tú has visto Blade Runner? Sí, me vi las dos. Ya, bueno. Son dos nomás, sí. Sí. Muy buenas las dos, me encantaron. Que en ese caso justamente se trata de la ausencia de la humanidad. Aquí y que tiene esta estética cyberpunk, de hecho. Y personajes medio robóticos también, para hablar. De hecho, es muy bacán que como los personajes más humanos en Blade Runner son los robots. Como que... Sí. Aquí... perdón, te estoy robando. No, por favor, dale. Pero aquí es verdad, esa fue una de las cosas que sí me gustó, que es como... Es la primera vez que veo como algo futurista, en lo que, claro, como el contexto sigue siendo el mismo, la humanidad se fue a la mierda, calentamiento global, tenemos que escapar, terrible, pero el que estoy viendo que nos imaginamos como todas estas cosas, estas incoherencias humanas que son los discursos que están pasando, son también algo muy humano, porque como somos medio estúpidos también a veces, y está bien. Es difícil que eso no pase, pero las otras imágenes futuristas que había visto es como Prometeo, ¿cachai? Que son todos como, o son personas muy doctas, como personas profesionales, y que si es que tienen momentos así como en los que se salen de sus cabales por rabia, por el bien de la humanidad, entonces ahí es como que recién los veo un poquito como fuera de como la forma de ser, o si no el robot mismo, que es lo más estéril que hay, po. Pero esta humanidad no es nada estéril, a pesar de estar encerrada y englobada, es como que no podemos escapar de nuestra misma forma de ser, y eso me gustó. Como ese forma de tratar el tono de actuación y el espacio y cómo convive el mundo, me gustó bastante. A pesar de que lo que es como que creamos nuestro propio infierno, quizás. Sí, hay harto. Yo encontré bello que incluso en esa como incoherencia humana, el verla así como caricaturescamente me pareció así como que había un poco de amor también por esa estupidez. Sí. Entonces yo, no sé, yo salí de la película, como lo que estábamos conversando antes, feliz, porque dije como, ay, se lo sacó del pecho, como esta persona quiere mucho a la humanidad, como que sentí así como, salí contenta. Claro. No, pero como que es como que podéis ver que ahí hay algo como, no solamente una perspectiva, sino que en la forma de hacerla como menos, en su forma de hacerla me pareció que había mucho cariño y también mucho interés. Y eso lo aprecio, no siempre se ven en las películas en las que en general muchas películas que están saliendo ahora el mismo discurso estéril, ¿cachai? Como es una opinión que tiene que ser medio irrevocable o una discusión dura, no es algo así como, siento que hay como que está poniendo en la mesa, como tú decías, con la relación, como volvamos con de nuevo el querer, ¿cachai? Que te importe el amor, lo encuentro muy amoroso. Volvamos a intentarlo. Sí. El otro día vi todo un video sobre cómo esta weá de ser nonchalant, como sobre cómo esto está arruinando la humanidad, weón, así como, no, que te importe, ¿cachai? Da cringe. No, a mí me dio esperanza como verlo así, o sea, siempre supe que lo quería mucho, pero ahora salió como, ay, es verdad que me quiero harto. Sí. Igual en este momento... voy a hacer el discurso pajero pero de el momento en que hay gente que cree que puede hacer como con la IA, como artecito, como y creer que como que reproduce un alma que simplemente no está ahí. Creo que también está como reivindicar lo humano es especialmente potente y poderoso en este momento de la humanidad, en que queremos, por alguna razón que no logra entender y lo bonito es que da la impresión de que Bong Joon-ho tampoco logra entender. Queremos deshacernos del humano. Queremos... Es que ¿por qué hicimos que las máquinas hicieran arte? Como, hay gente que dijo como, hoy sí, no, es que las máquinas van a ser brígidas cuando hagan arte. Y claro, era un ejercicio de pensamiento, no era para que lo hicieran de verdad, ¿cachai? No era... yo soy... Ay, es que estoy radical en este capítulo. Pero yo no sé si soy pro inteligencia artificial, pero sí encuentro que estamos siendo súper exagerados. O sea, me recuerda como si hubiera vivido en esta época, pero como a lo que imagino que pasó cuando se inventó la fotografía y la gente decía, como, ya no se puede pintar, ¿cachai? Como, creo que es algo natural que la tecnología avance, y no creo, igual que en la película de Bong Joon-ho en 2017, nuestra humanidad no se va a perder, vamos a seguir como a pesar de que avance la tecnología. Yo por lo menos quizás soy optimista y no le tengo tanto miedo a eso.
encuentro sí que es como otro ejemplo XD, como el Charlie la fábrica de chocolate cuando el papá pierde el trabajo. eh, porque hay una máquina Sí, que hace sí. como no tuvo respuesta, a veces como aquí se nadie vio eso. Oye, Bueno, no me acuerdo. bueno, pero en fin, ellos son muy pobres y aparte Sí. pierde el trabajo del papá porque las máquinas empiezan y Ah, la ya, sí. fábrica de... ¿Verdad? Ya me acordé. Sí, po, Ya, sí, sí, sí. eh, pero también es algo como que es raro, ¿no es cierto? Como que la humanidad va avanzando cada vez más tecnológicamente y va buscando nuevas formas de sobrevivir, como digamos, hace 30 años no necesitábamos un celular y ahora no podemos hacer nada sin un celular. Ujú. Es una necesidad que nosotros nos inculcamos y que antes no estaba, ¿cachai? Entonces como que uno después no se imagina, como ya hace milenios tenemos suficiente para ser humanos, ¿cachai? ¿Por qué Claro. seguimos inventando más cosas que se vuelven urgencias y que nos siguen quitando trabajo y espacio? Mm, Como a dónde vamos a ir. Yo creo que ese fin, como cómodo, ideal, en el que no tengamos que hacer nada, en el que vamos a ser como los de Wall-E, sentados sin tener oficio, no sé claro. si llegue realmente, ¿cachai? Ujú. Porque No, ya yo... llevamos muchos años de eso. Ujú. Es verdad que hay algo exponencial ahora, eh, pero yo creo que es un miedo que constantemente vamos a tener y que constantemente va a ser probado que como que la humanidad persiste porque es otra cosa enteramente, ¿cachai? Me Como, encanta. Ujú. No, sí. Sí. Ojalá, como yo también tengo la sensación de que la humanidad persiste, quizás soy más anti que tú en ese sentido, sí, porque, tampoco es como, porque como artistas no tienen trabajo, tampoco sí. es eso. Claro. No, pero yo siempre me defino que soy muy conservador en ese tema y como todos los conservadores en la historia de la humanidad estoy destinado a perder, ¿cachai? Como que... Hay que abrazar el cambismo. entonces como que yo creo que eventualmente es como algo que hay que abrazar un poco obligado en mi caso, pero como Sí. que es algo que se viene nomás y entonces en ese sentido como yo también creo quizás en un sentido mucho más como que a pesar de todo, como a pesar de todos los balazos que llegan, la humanidad siempre encuentra sus formas de persistir, como tú decías. Así que, Sí, pues. sí. Sí, pues en mi caso, más que la tecnología en sí, es como que no me gusta el espíritu a la base, ¿cachai? Es como ya así, como bacán. Es que es agotador Hicimos seguir máquinas que hicieron. avanzando. Claro, pero también es como ya, ¿para qué? Como necesitáis eso realmente, ¿cachai? Como... Pero bueno, ya, cuando llegue Skynet a Esto es todo destruirnos a culpa de la todos, revolución industrial. Sí. todo es culpa de la revolución industrial. Por milenios vivimos una vida tan... Vivimos de nuevo, yo no viví en esa época. Vivimos como Pero vivimos especie. como Bugs Bunny poniendo la mano. así. Estás representando a la humanidad en esto. Soy. Pero igual a veces pienso que es como por milenios se vivió de una forma así como tu abuelo vivió igual a cómo vaya a vivir tú y cómo van a vivir tu hijo y uno tenía esa certeza de como que nada cambiaba. Pues, los cambios eran muy lentos y eso ya es una certeza que hace tiempo que ya no tenemos, pues, ¿cachai? Como quizá cómo van a vivir nuestro hijo, no tengo idea. Y nuestro abuelo, la vida que vivían era radicalmente distinta a la nuestra. Sí, pues. Y de hecho, Claro. siento que no, voy a cortar esta raíz porque y me iba a meter en un tema así como ya como Moño Ho quizá nos amaría, pero Pero Y yo todavía escuchadores, siento que me faltó que oyentes. hablar así. Qué terrible. dale, inserta. No, es que nada que ver así. Nada que ver con, así como que me iría a la cresta. Así. Como volver como al minuto 50 del podcast que parece que fue hace como media hora. Como, pero como breve inciso, me gusta mucho también como la manera en la que demuestran a Mickey 17, digamos, el protagonista, como lidiando con el trauma, ¿cachai? Como a través de la culpa. es Porque Sí, pues. esa parte como de la película. esa justificación como tan racionalizada como de es un castigo, ¿cachai? Como yo creo que habla un poco también del lugar que ha tenido la culpa dentro de nuestra sociedad y que Claro. gran parte de esa culpa se ha responsabilizado en la iglesia, digamos, y que si yo la habla, pero ahora que estamos en una dominación menos hegemónica como de la religión, hay otros tipos de culpa. Culpa porque no estás desempeñando, culpa porque no eres lo que deberías ser o rindes como debes rendir, ¿cachai? Claro. Porque no eres este empleado perfecto, digamos. Y que genera culpa también. Y esa culpa también es un mecanismo coercitivo, ¿cachai?
ahí quédate, ¿cachai? Te digo algo que me fijé y que siento que te va a gustar. Ya. La gran culpa del personaje de Robert Pattinson de Mikey viene de que apretó este botón rojo, que se supone que causó el accidente de la mamá. Después al final Mikey 18 le dice como de nuevo con esta wea si no tenía nada que ver con el botón rojo. Sí. La película termina para Mikey 18 apretando el botón rojo que le da su muerte y termina con Mikey 17 apretando el botón rojo que explota la máquina de... Claro. O sea... Asesinando la culpa básicamente. Sí. Como ese botón rojo no era nada, pero ahora es tu redención. Como... Wow, la wea buena. La wea buena. Claro, y justo antes de eso, cuando tiene este sueño y como dice, me pregunto qué haría 18, ¿cachai? Y como que integra esa parte que en el fondo es él, ¿cachai? Dice como, ¿sabéis qué? Ándate a la mierda, ¿cachai? Como chao. Y despierta, ¿cachai? Es como ya. Bien. Sí, es reconfortante. Sí. Y lo último, me habría encantado también porque en ese sueño hay una cuestión bien fantasmagórica de género que me habría encantado que se explorara más, siento yo, como esta idea de como al final él es un muerto viviente, ¿cachai? Como... Porque está esta pregunta central que le hacen los personajes de ¿qué se siente morir? Y que a él le carga, y me encanta que la respuesta sea, pucha, en verdad no me gusta la wea, como no... Es desagradable y da susto. Sí, pero como esa cuestión de como... Me gustaría, quizás en términos visuales, incluso como la idea del fantasma, del zombie, me habría gustado que se explorara más de alguna forma. Sí, y de hecho en ese sentido, ¿sabéis que incluso en líneas temáticas está como esto de que Mickey 18 como que se apropia un poco de la experiencia? Bueno, no hablamos del final, no hemos hablado del final. O sea, bueno, recién, supongo, ¿cachai? Pero bueno, el personaje de Mickey 18 básicamente se inmola y mata a Mark Ruffalo, básicamente. Hay como algo como en ese acto como de apropiarse de la muerte propia, ¿cachai? Como un último acto como medio dignificante, ¿cachai? Como de como pitearte a este weón tan horrible. ¿Cachai? Pero sabéis que irónicamente siento que, siendo que yo soy como el principal como de weón que dice como ese personaje se debería haber muerto, no me hubiera molestado que Mickey 18 se hubiera quedado vivo, de hecho. Como que quizá habría sido un poquito menos satisfactorio el final de Mickey 17 como personaje, pero siento que quizás habría sido más interesante como mensaje general, ¿cachai? Pero tampoco creo que esté mal priorizar la narrativa al final también. Sí. ¿Opiniones sobre el final? Estaba pensando como si se mantenía vivo 18. Igual hubiera sido interesante. Sí. Sí, o sea, yo creo que hubiera quedado con una sensación menos simplista porque la forma de que termina es muy clásica. Es como matar al personaje. Es que toda posibilidad de que vuelva a pasar lo que no queremos que pase no pasa. Está completamente a salvo. Tiene un círculo también con su propio trauma. Entonces es muy como... Es cerrado al final. Sí. Los animalitos están todos ok. La vida no funciona así. Claro, hecho, es una película, es final de película. Brazos, claro, Sí, final de película. Incluso se derrocó, o sea, se saltó, hizo esta elipsis en la que el personaje que encontrábamos como más asertivo termina siendo presidente, ¿cachai? Es como, es una fantasía de final. Literal. Yo creo que por eso salí tan amargo. Así fue como... Sí, pues yo creo que el final es parte de como lo que quizá deja la película con una sensación de como incompleta, porque no termina de saciar como lo que nosotros queremos, en especial Mickey 17 siendo un personaje que como que es tan indefenso que como que te deja el corazón en el hilo, es como, por favor, como que no le hagan nada. Claro. Entonces como que es satisfactorio desde el punto de vista emocional, porque es como... Al fin este weón no lo van a matar, que lo han matado tantas veces y casi muere tantas veces como viva Dios. Viva Bong. Viva Bong. Pero en términos discursivos, en términos temáticos, creo que quizá hubiera sido interesante como un final más abierto que se hiciera cargo de cómo es un problema actual, ¿cachai? Eso siento que es difícil cuando se habla de problemáticas y temáticas que son como que están pasando ahora. Cerrarlas siempre se va a sentir como una mentira, po. Sí, po. De hecho, Perdón. Wow.
Qué agudo. Entonces, lo mismo yo creo que la misma frustración que debe pasar con el personaje Mark Ruffalo, que es un símil de Donald Trump, es como, es una mentira. Sí, ¿cachai? Mentira, así no funciona el mundo, De hecho, verdad. No De me hecho, había como una review en Letterboxd que era como Mikey17 se atreve a preguntar la pregunta de ¿qué tal si la solución a todos nuestros problemas simplemente es matarlo? Como refiriéndose a Trump, como solo como quizá eso es nomás. O sea, Claro, como skill issue. sí. Necesitamos Luigi 2.0. Sí, aguante Luigi. Aguante, Luigi. Mangione. En este Mangione. podcast nos cae bien Luigi Mangione. Sí. 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 Es igual es raro, ¿viste? Es como anti todos los valores como cristianos a los que estamos acostumbrados. Como Sí. todas esas discusiones encuentro que son muy interesantes. Por eso me gusta que se toquen, Ujú. más no me gusta que se cierren. Sí, pues quizás también hay un tema de que como que Mikey 18 tenga que morir, que es como si tiene que morir este tipo, también tenemos que matar a Mikey 18, como matar a las versiones quizás, incluso las que estamos de acuerdo, como matar a las versiones más radicales de... Sí, pues sí. Igual es verdad, como el convivir con este personaje más radical también. Si todo, como está todo tan, es una alegoría de tantas cosas, como que da para pensar en muchas cosas. de verdad. Pero bueno, tío Bonk, lo has hecho de nuevo, quizás no es la mejor. No, como relato no es el mejor relato. No. Como película es muy disfrutable y como persona te queremos. Sí. Sí. Bueno, Sí, sí. O te quiero. No, yo también lo ¿Estamos de quiero. acuerdo en que lo queremos? Lo queremos. Dios? Sí, todo Sí. lo queremos. Me alegra Ya. que hayamos resultado ante el asambleísmo en para votar si queríamos o no a Bon Joon-ho. Pero sí, yo creo que tienes que ver Memorias de un asesinato y cuando la Sí. veas vamos a Es que- hacer podcast y te vamos a invitar de nuevo Ya, porque bacán. Sí, porque Ya, esa ya, es ya. la mejor película del mundo. es muy buena. No sé qué tienen que la hace tan especial, Sí. francamente. Yo la he visto 3 veces ya en mi vida y yo Ya. creo que la voy a ver 17 veces más en honor a Mikey 17. Ya. Me encanta. Perfecto. Ya, pues. ¿En qué versión de ti contarlo. estás ahora mismo, vale? ¿Para qué te fuiste? Pero el número nomás. Mira, como- la última vez que me morí fue ayer. Ya. Así que. A ver, déjame contar. Como Ay, 9. pucha, tengo un comentario. No Dale, creo que se dilo. vaya. Estaba pensando en qué Margo estoy y dije 4 y en algún momento comenté con una amiga, con la Carla. Ujú. Estábamos hablando de como esta sensación de que yo sentía que había tenido muchas vidas. Como que habían etapas de mi vida que eran radicalmente distintas a esta. Brigio, ya. Y dije así como, ¿verdad que esta película también es un poco una alegoría de eso? Y me hizo Muchas sentir vidas, sí. entendida, ¿cachai? Porque en ese caso como que la Carla me decía, amiga, yo no siento eso. Como, Oye, lo yo siento que mi entiendo. vida ha avanzado linealmente, como que sigo, que hay un correlato que también creo que pasa también en situaciones, en contextos específicos. Hay contextos que te permiten, no sé, pues quizá una crianza en la que pudieron ver o te observaron de una manera en la que pudiste ser tú desde una temprana edad, entonces no hay una necesidad de estar cambiando tanto, ¿cachai? Como que hay una linealidad más grande. Y ese quizá no fue mi caso, y con la vida que tuvo Mickey 17, claramente no fue su caso. Entonces ahora estaba pensando como yo había pensado antes que había tenido más de una vida, o sea, en mi propia vida, digamos, con otras Claro. eras, Ujú. Eras, Eras, sí. sí. como Taylor. Sí. Por Dios. Pero, y esto fue lindo verlo desde esa perspectiva, como Sí. Sí. verlo en la pantalla. Yo creo que por eso es como un abracito a ti, es Sí. un abracito a la humanidad, como... Está Sí. bien. Está bien. Podemos cometer errores, Mm, podemos Podemos reinventarnos. podemos reinventarnos. Literal. Como lo dijo Vale 9, Margo 4, No, ¿sabéis qué? Conté de nuevo, creo que el 8. Vale 8 Ujú. Sí, sí, y sí. Simón 0 porque mi vida aún no ha empezado. Wow. Ay, Eh, un saludo para todos aquellos que esperan que pase ese gran evento que haga que empiecen sus vidas. Claro. No. Spoilers, ya empezó. Spoilers, abracen sus versiones, no traten de cambiarse completamente. Eso. Margo,
Tú sabes que tienes el segundo capítulo más popular de este podcast. Como... Wow. Oye, sí. no lo sabía. Y el primero es el primero, entonces es como que Claro. el que todos escucharon nomás porque era el primero. Sí. Pero tú solo tienes la habilidad de llevarnos a lo más arriba, así que Wow. en verdad Wow, por eso wow. por eso te invitamos, por los números. Ah. Los números. Muchas gracias. A mí me Eh, encanta conversar con ustedes, lo paso bien. Ay, qué bueno. Qué bueno. Bueno, gracias por venir nuevamente a elevar la discusión de este podcast. Totalmente. Sinceramente. Totalmente. Así que, nada, ¿vale? Algo que vamos a destruir? Que vaya a destruir. Hay muchas cosas que destruir con esta película. Donald Trump es un buen lugar para empezar. Pero destruyan... Es que destruir el capitalismo es como... Y ya lo hicimos. Ya lo hicimos. por Ya eso- está hecho. Es que por eso yo estoy pensando como algo que no sea eso, ¿cachai? La criogenia. No. ¿Qué pasa? Tú te quieres hacer... No me clonaría, pero es que dijiste criogenia, eso es congelarse. Sí, pues por eso, pero tampoco ¿me de cómo... congelaría? Destruyan Como en Futurama. como la vida después de la muerte en vida. No... Oye, es la cuarta vez que el día de hoy me sale el tema como de la vida después de la muerte y reencarnar. Es como el tema del día, sí. Wow. Wow. Sí. Y uno que solo hace las compras del súper, así como... Yo, de hecho, fue a la Sí. feria, eso quería. Es que no sé, bueno, las sobremesas en mi casa son muy particulares. Pero bueno. ¿Destruyamos la vida destruyamos- después de la muerte entonces? No, algo peor. Destruyamos. Destruyamos genocidio aplica en esta película. No hemos destruido el genocidio todavía, ¿no? No hemos destruido el genocidio, no. O sea, si quieres, no. Sí, no, sí, sí. Si quieres hacerlo, vos dale. Podemos destruir el genocidio. No se piten a O los sea, que bichitos. apañó y... Sí. En bola te apaño. En bola sí. No, Y- Albert. Sí, así Ya. que eso, nos vamos con otra de las canciones. De Yo los creo que créditos. deberías escuchar la banda sonora antes de ecualizar y me mandáis los dos, porque Ya. ¿qué más te gusta? Ya, ok. Voy a ahí pegarle una escucha completa. Así que eso. Bye. Adiós. Adiós.